Una historia olvidada por el tiempo. Imagina por un momento que el planeta Tierra guarda un secreto milenario bajo nuestros pies. No hablamos de minas ocultas ni ciudades perdidas, sino de un mundo entero, iluminado por un sol interior, habitado por seres gigantes, sabios y avanzados. Una tierra sin guerras, sin codicia, sin hambre. Esta no es una teoría moderna ni una fantasía de ciencia ficción. Es el relato de un hombre real, Olaf Jansen, un marinero noruego del siglo XIX que afirmó haber vivido esta experiencia. Hoy te contaré su historia completa, en un viaje que comienza entre los fiordos de Noruega, cruza el océano Ártico y nos lleva hacia el misterioso mundo de la Tierra Hueca. Tal como la describió en su testimonio titulado El Dios Humeante, de Smokey God, publicado en 1908. Olaf Jansen, el marinero del norte. Olaf nació en Kristiania, actual Oslo, Noruega, a mediados del siglo XIX. Su vida era simple: mar, redes, y el sonido de las olas golpeando contra la madera de los barcos. Criado por su padre, un pescador respetado, Olaf aprendió desde joven a leer el cielo, a entender las mareas y a confiar en la intuición que solo tienen los hombres del mar. Pero su padre tenía una obsesión secreta: las historias antiguas sobre una apertura en el Polo Norte, una entrada a un mundo escondido, donde vivían los verdaderos dioses de la humanidad. Olaf, curioso y valiente, se convirtió en su compañero para ese viaje prohibido. En 1829, partieron juntos en una embarcación pequeña, dejando atrás la costa noruega con rumbo al Ártico. Olaf tenía 19 años cuando partió en un viaje de pesca con su padre, Jens Jansen, desde la costa de Noruega. Zarparon en su pequeño bote con destino al archipiélago de las Svalbard, Spitsbergen, pero fueron arrastrados hacia el Polo Norte. La travesía hacia lo desconocido. Durante semanas navegaron entre hielos flotantes y mares implacables, guiados por un viento cálido y una corriente que parecía empujarlos hacia el norte sin esfuerzo. Fue entonces cuando el paisaje comenzó a cambiar. El frío disminuía, aparecían aves desconocidas, y un aire extrañamente dulce llenaba sus pulmones. Y un día, simplemente sucedió: el horizonte se curvó hacia adentro. Como si la tierra se abriera, su barco fue absorbido por una corriente que los llevó al interior del planeta. Lo que vieron allí desafía toda comprensión. El sol interior y los gigantes. Dentro del planeta no había oscuridad. Había luz. Un sol interno, rodeado de una niebla dorada, iluminaba una tierra vasta, verde y abundante. El dios humeante, lo llamaban los habitantes del lugar. Era el corazón viviente de la tierra. Olaf y su padre fueron encontrados por gigantes humanos de más de 3 metros de altura, con voces profundas y ojos bondadosos. Les ofrecieron hospitalidad, enseñaron su idioma, y les mostraron una civilización basada en la sabiduría, la armonía y el respeto por la naturaleza. Los gigantes les revelaron que ellos eran descendientes de los antiguos atlantes y lemurianos, que escaparon al interior cuando la superficie del mundo cayó en caos. Allí, protegidos por el sol interior, conservaron conocimientos ancestrales que se perdieron para los humanos en la superficie. 2 años en el paraíso interior. Durante 2 años, Olaf y su padre vivieron entre ellos. Vieron ciudades construidas con materiales brillantes como cristal, jardines tan grandes como selvas y tecnologías impensables. No había dinero, ni ejércitos, ni gobiernos como los conocemos. Todo se regía por principios de energía, vibración y conciencia. Aprendieron que todo está conectado: cuerpo, mente, planeta y cosmos. Y que el mundo interior influye silenciosamente en los eventos de la superficie. Los gigantes afirmaban que muchas almas humanas reencarnan desde ese mundo hacia el exterior para guiar a la humanidad. El retorno y la tragedia. Cuando deciden regresar, todo cambia. Al cruzar hacia el Polo Sur, una tormenta violenta destruye su embarcación. El padre de Olaf muere en el mar, y él es finalmente rescatado por un barco pesquero ballenero ruso cerca del Polo Sur.
Al llegar a tierra firme, intenta compartir su experiencia, pero lo llaman loco. Las autoridades lo encierran en un hospital psiquiátrico. Pasa 28 años en reclusión, silenciado por contar una verdad que el mundo no quería oír. El legado de una verdad prohibida. Olaf, ya anciano y viviendo en California, conoce a Willis George Emerson, a quien le confía su historia. Emerson la documenta y publica en 1908 bajo el título de Smoky God. Aunque el libro fue ignorado por la ciencia oficial, se convirtió en una obra de culto entre investigadores del esoterismo, la tierra hueca y las civilizaciones perdidas. Olaf murió pocos años después, sin fama ni reconocimiento, pero con la paz de haber contado su verdad. Una invitación a mirar hacia adentro. La historia de Olaf Jansen puede ser tomada como un mito, una revelación espiritual o incluso como una narración simbólica del viaje interior del alma. Pero lo que no podemos negar es su poder transformador. Nos recuerda que no todo lo visible es lo único real. Que los misterios del mundo están tanto arriba en las estrellas como bajo nuestros pies. Y que quizá, como decía Olaf, los verdaderos dioses no están en el cielo, sino dentro de la tierra, y dentro de nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Estás listo para mirar más allá de lo conocido? Después de su regreso, Olaf Jansen fue recibido con escepticismo, burla y rechazo. Su historia no se alineaba con la visión del mundo aceptada por la ciencia ni por la sociedad de la época. Al insistir en compartir su experiencia con las autoridades, médicos y la comunidad académica, fue tildado de demente y encerrado en un hospital psiquiátrico, donde pasó casi 3 décadas de su vida en completo aislamiento. Durante ese tiempo, fue silenciado, diagnosticado erróneamente y olvidado por el mundo exterior. Sin embargo, su memoria, su fe en lo vivido y su deseo de dejar testimonio de lo que vio nunca se apagaron. Ya anciano, y tras ser liberado, se trasladó a California, donde conoció al escritor y político Willis George Emerson. Fue a él a quien Olaf, con enorme valentía y humildad, le relató en detalle todo lo que había vivido. Emerson, intrigado por la historia y convencido de su sinceridad, escribió el libro de Smoky God, El Dios Humeante, publicándolo en 1908 como un testimonio único y profundamente enigmático. Aunque el libro fue marginado por la ciencia oficial, se convirtió en una joya para los buscadores de misterios, los estudiosos del esoterismo. Gracias por escuchar. Que la verdad nos guíe.